Hola a todos y bienvenidos. En este video me gustaría hablar acerca de límite de funciones de tres o más variables. En los videos anteriores ya vimos límites de funciones de dos variables. Sí, y en el curso de cálculo 1 pues, se ven límites de una variable. Entonces, resulta que todo lo que hemos hecho en esta serie de videos se puede extender a funciones de tres o más variables. ¿Sí? Entonces, la notación del límite de f de x, y, z, o f de x, y, z, cuando x, y, z tiende al punto ABC en R3, en tres dimensiones es igual a L, significa que los valores de f de x, y, z se acercan al número L cuando el punto x, y, z se acerca al punto ABC a lo largo de cualquier trayectoria, de cualquier camino en el dominio de f. ¿Sí? Es decir, el límite no depende de la trayectoria o del camino en el que x, y, z se acerca al punto ABC. Debido a que la distancia entre los puntos x, y, z y ABC en R3 está dada por la raíz cuadrada de x menos a al cuadrado más y menos b al cuadrado más z menos c al cuadrado, podemos escribir la definición precisa de la siguiente manera. Para cada número epsilon mayor que 0, hay un número correspondiente delta mayor que 0, tal que si x, y, z está en el dominio de f y 0 es mayor a la raíz cuadrada, a la distancia entre x, y, z con a, b, el punto ABC, es decir, x menos a al cuadrado más y menos b al cuadrado más z menos c al cuadrado, y esto es menor que delta, entonces la distancia de f con el límite es menor que epsilon. Es decir, f de x, y, z menos L es menor. El valor absoluto de f de x menos y, x, z menos L es menor que epsilon. Por otro lado, ya habíamos hablado de continuidad de funciones evaluadas en dos variables y aquí la definición es totalmente análoga. Una función f es continua en ABC si el límite de f de x, y, z, cuando x, y, z tiende a ABC, es exactamente f evaluado en ABC, en el punto ABC. ¿Sí? Por ejemplo, la función f de x, y, z igual a 1 entre x al cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado menos 1 es una función racional, ya que es la división de dos polinomios, de tres variables, y por lo tanto es continua en todos los puntos de RT, excepto, ¿sí?, cuando x al cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado es igual con 1. En otras palabras, es discontinua en una esfera cuyo centro es el origen y su radio es 1. ¿Sí? Esta condición se cumple en esa esfera. Entonces, esa esfera no es parte del dominio de esta función. Tanto el interior como el exterior de la esfera sí pertenecen al dominio de esta función. ¿Ok? Entonces, si usamos la notación vectorial, podemos escribir las definiciones de un límite para funciones de dos o tres variables en una sola forma compacta de la siguiente manera. Muy bien, entonces extendamos nuestra definición a una forma vectorial. Entonces, si f está definido en un subconjunto D en Rn, es decir, el espacio de n dimensiones, es decir, los vectores que tienen n componentes, entonces el límite de f de x, donde x por supuesto es un vector de n componentes, cuando x tiende a A y A es un punto de n componentes es igual a L, significa que para cada epsilon existe un número delta mayor que 0, tal que si x pertenece al dominio, por supuesto este dominio en Rn, y la distancia de x a A obviamente pues es positiva, pero menor que delta, entonces f de x, donde insisto x es un vector, menos el límite, va a ser menor que epsilon. Si ustedes se fijan, esta es exactamente la misma definición que para dos variables y es análoga a la definición que tenemos para el cálculo de una variable. A lo que voy es a lo siguiente. Noten que si nosotros trabajamos en una dimensión, en R, en los reales, entonces nuestro vector x es simplemente la variable x y nuestro vector constante a es simplemente una constante real a. Y la definición
que nosotros aquí tenemos en verde, se reduce a la definición del límite en una variable, es decir, la definición que estudiamos en cálculo 1, en cálculo de una variable. Para n igual con 2, vamos a obtener que el vector x es igual a x, y. Nuestra constante a, pues es esta constante en R2, en a, b. Y la distancia de x con a es simplemente esta definición de norma, la cual es la raíz cuadrada de x menos a al cuadrado más y menos b al cuadrado. Entonces la definición anterior se reduce a la definición del límite en dos variables. Esa es la definición que dimos en algunos videos anteriores cuando estábamos hablando de límites. Por otro lado, si n es igual con 3, entonces estamos trabajando en el espacio de 3 dimensiones. Nuestro vector x es igual a x, y, z. Nuestra constante a vectorial es las coordenadas a, b y c en 3 dimensiones. Y la definición anterior se vuelve la definición del límite en 3 variables. En cada caso, la definición de continuidad se puede escribir de la siguiente manera. Entonces, el límite cuando el vector x... bueno, el límite de f de x cuando el vector x tiende a la constante vectorial a, entonces nada más permítame expresar que a es una constante en n dimensiones, es a, es igual a f evaluado en a, ¿sí? Y esta es la definición de continuidad para funciones de más variables, la definición general, la definición en Rn o en n dimensiones. Muy bien. Si queda cualquier duda, por favor, déjala en los comentarios o ponte en contacto conmigo. Y nosotros nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.